3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y estamos en un episodio más de Emprendimiento Estoico y hoy tenemos la oportunidad de seguir desarrollando bases del emprendimiento, la tercera parte. Para ello contamos con nuestros invitados Ignacio del Portillo en redes sociales, podéis buscarle para cursos sobre emprendimiento, formación, tiene información diaria, ya sabéis que no decepciona. Y por otro lado, nuestro actualmente mayor colaborador, que tiene una sección propia en el programa, Marcos Gutiérrez, Marcos Conquer en redes sociales, que, bueno, está reventando lo que es la economía y está rompiendo con muchos de los paradigmas que todavía tiene mucha gente en lo que es este tema. Pero hablando un poco del tema de hoy, para las personas que no sepan de qué tratan las bases del emprendimiento, es que, bueno, muchas veces no nos damos cuenta que el mundo está cambiando y las personas se están dando cuenta de que obtener un salario decente, mucho más allá de lo que te cobras si trabajas para el Estado o para una multinacional o si tienes un pequeño trabajo, no va a ser suficiente para los tiempos que se avecinan. Y estas personas, tanto Marcos como Nacho, como en el anterior episodio Phil Hugo, desarrollan temas sobre emprendimiento y nos han hablado de sus experiencias a la hora de crear una startup, sus errores, sus vivencias. Nos han hablado de métodos y herramientas para generar proyectos y para evitar errores. Pero en el episodio de hoy vamos a hablar nos van a contar por qué ellos iniciaron el emprendimiento, nos van a dar un montón de herramientas sobre, por ejemplo, la cultura del emprendedor, o sea, qué películas ve un emprendedor, los libros que lee un emprendedor, la información y los blogs, canales de YouTube, círculos de amigos y networking, que esto es un tema que personalmente tengo mucha curiosidad. Y por otro lado, los hábitos de un emprendedor, o sea, el tema de mirar listas de mail por la mañana, cómo agendar el tiempo para los proyectos, los momentos y las meditaciones sobre todo lo que te ocurre alrededor de tu empresa o tus proyectos, y las formaciones que debe tener o que debe recurrir un emprendedor, o sea, cuánto dinero y tiempo tiene que dedicar un emprendedor para tener éxito. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a empezar a presentar a los compañeros. Bueno, chicos, un día más, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pedro, por invitarnos. Pedro, un verdadero placer, me siento como en casa de aquí. Bueno, habrá muchas personas que no sepan de qué va esto de emprendimiento estoico, de todo lo que hemos mencionado. Así que para meternos un poquito en el contexto, al final sabes que las personas siempre se quedan más con las emociones, con lo que es los sentimientos, el qué tengo en común yo con esta gente, o sea, puedo emularles, quién narices son, cómo lo han hecho. Así que os voy a pedir, por favor, que además de presentaros, hoy en concreto me habléis de cuáles fueron vuestros inicios en el emprendimiento a raíz de si sabíais lo que era el emprendimiento, si sabéis dónde os metíais, por qué os iniciasteis. Y me gustaría empezar con Marcos antes de pasar a Nacho. Perfecto. Yo muy rápidamente, hace 2 años justo, monté mi primera empresa que se llama AudioFit y llegué al mundo del emprendimiento de casualidad, siempre lo digo. Yo nunca he querido emprender y casualmente llegó una persona a mi vida que me propuso una idea de montar un negocio y dije, bueno, tu propuesta me parece una mierda, no me gusta, pero creo que si juntamos la mierda tuya podemos hacer algo muy muy chulo. Y monté AudioFit así, de un poco de casualidad, también tenía un círculo de contacto chulo en el mundo del fitness. Y básicamente fue de casualidad, como te comento. Y yo en ese momento emprendí porque me hice 3 preguntas. La primera es, ¿a qué quiero dedicar mi vida? La segunda es, ¿cómo quiero ganar dinero? Y la tercera es, ¿cuánto dinero quiero ganar? ¿A qué quiero dedicarme toda la vida? En ese momento me estaba dedicando al mundo de las finanzas, el marketing, y trabajar para una gran multinacional, una consultora grande, ganando al mes 1.000, 2.000 euros por 12 horas al día de trabajo no me acaba de convencer. Entonces, creo que es más importante cómo ganas dinero que cuánto dinero ganas. Así que dije, no voy a poder ganar una cantidad de dinero significativa trabajando para otra persona, así que emprender probablemente sea la solución para mí. Y desde luego no me arrepiento de haberlo hecho. Muy buena historia, Marcos. La verdad que este chaval es un crack. O sea, a mí me encanta escucharle. Y ahora, lo referente a lo que preguntabas, Pedro, pues bueno, yo soy Nacho Portillo. Para los que no me conozcan todavía, soy el director de marketing de AudioFit. Trabajo con este chico que acabáis de escuchar. Y aparte tengo mi propia agencia de marketing digital, Kinetic Media. Y yo también llegué un poco al mundo del emprendimiento de rebote. Yo era un poco un caso diferente a Marcos, porque yo toda mi vida me había preparado para trabajar en el sector privado, ya fuera en una agencia de marketing, ya fuera en una multinacional, en una gran empresa tecnológica. De hecho, cuando yo empecé la carrera y ya me formaba más en el ámbito que rodeaba el emprendimiento, yo era un fanático de las grandes tecnológicas, como pueden ser Alphabet, que es la matriz de Google, o como puede ser Facebook, Tesla, etcétera.
Y el caso es que yo quería trabajar en una de estas grandes empresas y al final yo llegué al emprendimiento también un poco de rebote. Llegué porque siempre he tenido proyectos, siempre he tenido ideas. A mí no me gusta nada esperar a la vida, yo corro detrás de la vida, o sea, ya sea para crear un proyecto, para crear un podcast, para crear un libro, para hacer lo que sea. Pero a mí hay una frase que me gusta mucho que es, no lo encontré, lo creé, que es lo que yo suelo hacer. O sea, yo cuando muchas veces he creado algo es porque era lo que yo quería, pero no existía, ya fuera un curso, una clase o lo que fuera. Yo empecé a emprender sencillamente porque tenía un proyecto, se me presentó la oportunidad de presentarlo a diferentes premios emprendedores y ahí me empecé a sumergir en este ambiente, que ahora hablaremos de ello, Pedro, todo el tema de networking, libros, series. Y yo me acuerdo que yo empecé en estos premios como algo más para el currículum y a los pocos meses me di cuenta de que yo me iba a dedicar a esto y era lo que quería hacer. Me llama la atención, chicos, que al final, por ejemplo, Marcos ha dejado un par de herramientas que son muy curiosas, que son hacerte preguntas, ¿no? Y lo que quiero dejar como trabajo personal, si estás en casa escuchando esto, es que te hagas las preguntas que, por ejemplo, se ha hecho Marcos, que es ¿a qué quiero dedicarme? ¿Cómo quiero ganar el dinero que me va a mantener, ¿no? Porque muchas veces se suele decir que la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus preguntas. Y si no te haces las preguntas adecuadas, seguramente acabes estando jodido. Entonces, aquí si estás en casa, no te quedes simplemente como un recipiente, sino que seas tú el que actúes. De hecho, Pedro, si me permites un momento, aquí te diría que la cuarta pregunta que yo me haría en tu caso, creo que todo el mundo tiene que hacer esta pregunta, es ¿cuál es mi criterio de éxito? Cuando tenga 50 años, 60 años, ¿qué tengo que haber conseguido o qué tengo que haber hecho en mi vida para considerarme exitoso? Y de hecho hice un post recientemente sobre esto y yo decía, para mí, tener éxito implica ganar mucho dinero, trabajar con mis amigos, respetar tus valores, dormir 8 horas al día, entrenar 2 horas y una serie de cosas. Y si cumplo todos esos requisitos, me consideraré exitoso dentro de 10 años. Y creo que mucha gente va por la vida de puntillas sin hacer estas preguntas y es una manera perfecta hacia la mediocridad. A mí, solamente por añadir una cosa más, yo estoy súper de acuerdo con lo que comentas, Marcos, y yo creo que aquí hay una cosa muy importante, y no es fácil, que es evitar la hipocresía. O sea, hay mucha gente que cuando le preguntas, oye, ¿qué es lo que te hace feliz? A lo mejor a alguien le hace feliz el dinero, y dice, no, pues otras cosas, o viceversa, le hace feliz otras cosas, pero por la presión social dice, no, pues el tener un buen trabajo, etcétera. Entonces yo creo que cuando os hagáis estas preguntas, chicos, de verdad tenéis que ser sinceros con vosotros mismos. Y sé que esto parece fácil, pero no lo es. O sea, al final tenéis que tener muy claros vuestros objetivos en la vida. Si te gusta el dinero, vea por ello. Si te gusta entrenar, pasar tiempo con los amigos, lo valoras todavía más, vea por ello. Pero que justamente no te pase lo que comenta Marcos, que no llegues a 50 años y digas, bueno, no estoy feliz con ni lo que soy, ni lo que hago, ni mucho menos lo que genero. Muy bueno, Nacho. Y aquí una pequeña recomendación personal. Yo creo que vivir tu vida basada en cosas materiales te va a llevar un camino de infelicidad en general. Con esto quiero decir que el tema material no es importante, sino que no puede ser lo más importante. Si tu bienestar depende de comprarte una tercera casa o un tercer chalet en una ciudad paradisíaca, probablemente te sientas vacío toda tu vida. O si tu felicidad depende de comprarte el nuevo coche de 100.000 euros, realmente no vas a ser feliz, te vas a sentir vacío, porque comprarte un segundo coche no te va a hacer más feliz. Me gustaría dejar una pildorita, y es que a lo que se refería Nacho es a tener integridad. ¿Vale? Porque integridad no es el hecho de que no te guste el dinero. Integridad es el hecho de que si te gusta el dinero y no lo dices, eres un cretino. No pasa nada porque te gusta el dinero. ¿Vale? Al final, el dinero te va a dar más de lo que eres como persona. Si eres una persona que te gusta el alcohol y te gusta la fiesta, con más dinero vas a tener más alcohol y más fiesta. Si eres una persona que te gusta dormir, con más dinero vas a dormir más. Y si eres una persona que te gusta ayudar a los demás, con más dinero vas a ayudar más. Al final, el dinero va a multiplicar lo que eres y lo que tienes. Entonces, es muy importante que si el dinero es una motivación en tu vida, lo desarrolles, pero que no te escondas por lo que los demás van a pensar de ti, si te gusta o no te gusta. Y sobre todo que el dinero no es algo malo y ganar dinero es algo muy, muy, muy bueno. Lo que importa es cómo lo ganas. Y si ganas dinero, como pasa en el capitalismo, haciendo la vida de otras personas mejor, ganar dinero es la hostia. Y todos deberíamos admirar a la gente que gana mucho dinero en lugar de envidiarla o desearle pues, que el Estado le quite el 50% de lo que gana. Has tenido éxito pringado, pues te parto las piernas. No, deberíamos decir, joder, este tío es el puto amo porque hace la vida de millones de personas mejor. Al final, el otro día, nuestro amigo Alberto Álvarez, de Macrobiza en redes sociales, comentaba cuando alguien en un cuestionario le decía ¿cómo puedo emprender? ¿Cómo puedo hacer algo para mejorar la vida de los demás? Dijo Alberto, muy sencillo, simplemente resuelve problemas. Al final, si tú te pones a mirar el éxito de muchos emprendedores, simplemente lo que han hecho es
resolver problemas. O sea, cuando tú quieres comprar algo, pero no tienes tiempo, a partir de ahí surgió empresas como Amazon. Cuando tú quieres ver una película, pero no te quieres desplazar, aparecieron aplicaciones como Netflix, HBO, etcétera. Y cuando quieres aprender y necesitas cursos de formación, pero igual no puedes desplazarte, no tienes tiempo, tienes empresas como por ejemplo AudioFit que te lo ponen pues mucho más fácil que si tienes que trabajar en ello, ¿no? O EmotionMe. O si tienes gestión emocional, pues tienes este programa o tienes otros podcasts que te pueden ayudar bastante, ¿no? Entonces, un poquito de lo que queremos desarrollar en el programa de hoy es toda esta cultura emprendedora que necesitas impregnarte de manera constante si quieres ser un emprendedor de éxito, porque al final, y para que no entiendas un poquito el enfoque, una persona que vaya al gimnasio no es lo mismo que un atleta, porque una persona que vaya al gimnasio, hace sus 4 series de 10 repeticiones y se va a casa, y en cambio un atleta hace sus 4 series de 10 repeticiones, va a casa, come como un atleta, piensa como un atleta, duerme como un atleta, se comunica como un atleta, y es la diferencia que puede haber entre un emprendedor que simplemente dedica 4 horas al día para tener un negocio, una empresa de éxito, o incluso un emprendedor de verdad que piensa, come y duerme como un emprendedor de verdad. Entonces, si quieres ser un emprendedor de verdad y te quieres quedar con este mensaje, el podcast de hoy va a ser imprescindible. A colación de lo que comentas, Pedro, así para cerrar este tema, has comentado ahora la actitud de un atleta. Hay una frase muy buena de Usain Bolt en la cual él hacía una reflexión y decía: la gente hoy en día lo quiere todo ya. Dice, yo entrenaba 4 años para menos de 10 segundos. Y es verdad, los atletas de velocidad al final están 4 años entre las Olimpiadas, aunque por medio tienen mundiales, lógicamente, para 10 segundos. Entonces, lo que yo quiero decir con esto también, que justo tú lo has definido muy bien, es que hoy en día veo una oleada de gente que dice, quiero emprender y quiero ganar ya, y quiero crecer y quiero ser el mejor. A esa gente yo le diría que yo llevo más de 3 años emprendiendo para cosas que estoy consiguiendo hoy. Que hay proyectos que los inicias un año antes de que empiecen a dar dinero de verdad. O que hay proyectos que tienes que estar todos los días trabajando en ellos. Y cuando digo todos los días me refiero a navidades, me refiero a verano, me refiero a días que no te apetece, a domingos. Hoy estamos grabando este podcast el domingo, chicos, y para los que nos estéis escuchando, pensaréis, bueno, estarán de colegueo y demás. No, nosotros nos vamos luego a trabajar. Yo, por ejemplo, mi semana siempre empieza los domingos. Y con esto lo que quiero decir es que Pedro lo ha definido muy bien. Si quieres ser un emprendedor de postureo, mírate unos libros, unas series y ya está. Pero si quieres ser un emprendedor de verdad, tendrás que trabajar como un emprendedor, formarte como un emprendedor y vivir como un emprendedor, con lo bueno y con lo malo. De hecho, te diría que si quieres ser emprendedor de éxito, la primera clave es tener paciencia y visión a largo plazo. Porque si no, siempre que tengas algún problema, te vas a ver en el suelo destruido y no vas a poder levantarte. Tengo aquí delante un libro de Napoleón Hill, y esto me recuerda que el libro Piensa y hazte rico, Think and Grow Rich, de Napoleón Hill, tardó 30 años en terminarse. Y dirás, tío, eso suena mucho a marketing. Puedes pensar eso, o puedes pensar que realmente hay entrevistas a más de 100 multimillonarios de la época, como gente como J.D. Rockefeller, Andrew Carnegie y demás, que realmente les dio muchísimas bases para escribir un libro que te puede cambiar la mentalidad. Y es que al final, como todo parte de una mentalidad adecuada. No se trata de tener ciertos pensamientos, sino de ser esa persona. Entonces, chicos, me gustaría que empezáramos o bien por la cultura emprendedora o por los hábitos emprendedores. A mí, personalmente, siempre me gusta empezar por los hábitos y después pasar a la cultura. Así que os dejo elegir. Por hábitos mismo. Vale, pues vamos a empezar por Nacho. Me gustaría, por favor, que nos contaras cuáles son los hábitos que tú consideras necesarios o imprescindibles para un emprendedor de éxito. Pues yo te diría que en primer lugar no hay una receta de éxito, ¿vale? O sea, partiendo de ahí, de que la gente que esté ahí con la libreta y el boli esperando a ver lo que me dice, lo aplico y ya funciona, no. Hay unas pautas generales. Yo lo que os diría es, os voy a decir los consejos clave y luego lo que yo hago. Los consejos clave, que siempre guardéis tiempo a la semana para explorar nuevos proyectos, nuevas ramas, nuevas formas de convencer, de vender, de mejorar, siempre. O sea, no estéis toda la semana haciendo el trabajo duro, el trabajo de atender clientes, llevar ventas, mirar campañas, no. Dejaos unos días a la semana para que el cerebro fluya. En segundo lugar, que dediquéis siempre un tiempo a formaros. Lógicamente no podéis dedicar a lo mejor 4 horas al día, ¿vale? Lo entiendo. Pero siempre reservad un tiempo. Y cuando digo formaros, no solo tiene que ser en un curso. Puede ser en un curso, puede ser en YouTube, puede ser en un podcast, puede ser relacionándote con gente. Y que siempre guardéis también un tiempo a la semana, aparte de para vuestras cosas personales, lógicamente, para conectar con otros emprendedores. Ya sea a través de Instagram, de LinkedIn, gente que hayáis en un evento, yo pues te conozco, tal. Pues hablar con ellos, porque nunca se sabe
de dónde vas a sacar un nuevo amigo, un nuevo emprendedor que te da un consejo, la nueva herramienta que estabas buscando para email, un consejo para mejorar tu CTR. Y yo aquí os diría que yo personalmente, porque al final todo esto no vale de nada si no lo llevamos a la práctica, a mí me gusta empezar la semana, como os he dicho, los domingos. Entonces yo los domingos tengo el trabajo más duro, por así decirlo, el que más me cuesta. Sabéis que normalmente se suele decir que el trabajo el que más cuesta hay que hacer el primero, porque si no lo estamos posponiendo, procrastinando, etc. A partir de ahí, los primeros días de la semana, lunes, martes, miércoles, yo me encargo personalmente de ciertos clientes en la agencia. Yo dejo todos sus temas cerrados, también de los chicos que tengo en mentorías, a los cuales estoy mentorizando como emprendedores, todo cerrado. ¿Por qué? Porque a partir del martes, miércoles hasta el viernes, me gusta dedicarlo a probar nuevas herramientas, probar nuevos embudos, mejorar mis cifras, pensar, formarme, grabar cosas como esta y al final tener estos hábitos. Cada uno tiene los suyos. Ahora Marco nos va a contar los que él tiene y si a nosotros nos funciona, perfecto, pero tú tienes que tener los tuyos que te funcionen. Pruébalos y nos comentas. Me ha encantado, Nacho, la parte sobre no hay ninguna receta perfecta para todos y creo que es súper cierto. Así que los consejos que tenemos Nacho y yo hoy, pues tómalos como una referencia, como un principio a seguir. Aquí te diría básicamente que yo veo los hábitos de emprendedores como la dieta flexible en el mundo del gimnasio. Es decir, yo por ejemplo en mi día a día digo, vale, tengo una serie de obligaciones mínimas que consisten en entrenar, consisten en responder media hora emails, consisten en responder WhatsApp al día de clientes, de embajadores, de profesores, etcétera. Y me centro en llenar esos macros, ¿no? En hacer ese mínimo. Y sé que si llego a esos macros, voy a llegar a mi objetivo diario. Sé que si hago esas 5 o 6 cosas todos los días, voy a conseguir mi objetivo a 5 o 10 años vista. Entonces, te diría que primero, te fijases el día, en la noche antes de levantarte, 5 cosas que tienes que hacer ese día para que sea un día exitoso. Y siempre y cuando consigas eso, vas a tener éxito. Y también te comentaré aquí, un poco relacionándolo con lo que decía Nacho, que es súper importante tener obsesión por aprender en tu campo. Creo que todos los grandes profesionales en cada campo están obsesionados con ser lo mejor que pueden llegar a ser. Y eso pasa, como decía Nacho, por obsesionarte con leer libros, escuchar podcasts, ir a congresos, sobre todo quedar con gente como tú o que sabe más que tú en algo, trabajar con ellos, etc. Así que te diría sin duda que tengas obsesión por aprender. Creo que si tienes pasión por lo que haces y obsesión por aprender sobre ello, es imposible que no tengas realmente muchísimo éxito. Pues desde aquí, chicos, yo creo que al final nos han dejado un par de recetas y es el hecho de generar esa dopamina a través de cumplir tus objetivos diarios y sobre todo guardar y establecer tiempo para seguir mejorando. O sea, al final es establecer objetivos y afilar el hacha. A partir de aquí, chicos, me gustaría que hablarais a nivel diario cuando creéis que es el mejor momento pues para atender los mails, si es algo que delegáis, si es algo que hacéis vosotros porque os gusta tener vuestro sello personal. No sé, porque al final yo como emprendedor es algo que hago de manera usuario, a nivel usuario, respondo a través de mi propio tiempo y de mis propias manos, pero no sé si vosotros, que al final llegáis a muchísima más gente que yo, lo hacéis de manera individualizada o al final creo que es inviable porque AudioFit yo creo que llega a miles y miles de personas y al final no dejáis de ser dos chicos que encima estáis en más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué consejos o cómo os encargáis de estas tareas que creo que llevan muchas horas durante el día? Claro, yo aquí creo que hay una idea clave que es muy poderosa y muy sencilla y es: los pequeños emprendedores pasan muy tiempo de su día a día apagando fuegos, haciendo cosas que son delegables. Y los grandes emprendedores, todas esas cosas que son morralla en tu día a día, porque te distraen de lo realmente importante, te las quitas y a lo mejor le das un 1% de tiempo para entender, pues oye, los clientes cómo están satisfechos, qué feedback me dan, pero lo delegas. Y los grandes emprendedores se centran en lo que realmente tienen que centrarse y donde realmente aportan valor, que es analizando información, tomando decisiones, viendo dónde quieres tener su negocio dentro de 10 años, hablando con gente, eso es súper importante, hablar con gente relevante en tu negocio, etcétera. Entonces, creo que un emprendedor tiene que dedicarse a crear y no a hacer cosas que son delegables. Y cuando empiezas un negocio, como fue mi caso hace 2 años, yo hacía todo en AudioFit. Yo editaba los audios, yo subía los posts, yo respondía a emails, yo hacía todo. Y casi muero por ello. Entonces, mi mejor consejo es que intentes delegar todo lo que puedas en la medida de lo posible para centrarte en lo que realmente eres bueno y que tu negocio despegue. Porque si tú te dedicas a responder emails 8 horas al día, no vas a poder centrarte en lo realmente importante, que es que tu negocio crezca. Yo estoy bastante de acuerdo con la mayoría de cosas que dice Marcos, pero sí hay que tener en cuenta un matiz. Y es, a mí personalmente, bueno, en mi caso es un negocio diferente porque es un negocio más enfocado a empresas, con lo cual es mucho más de calidad, no de volumen. Es decir, no te llegan 300 emails al día, pero a cambio los que te llegan
es de una persona que necesita una atención mucho más personalizada. Entonces a mí sí que es cierto que tengo personas que pueden hacer esto por mí puntualmente, pero yo prefiero dedicarme a ello y porque también yo creo que es una cosa que le debo a mi cliente o potencial cliente, tanto como por el email como por Instagram. Sí que es cierto que hay que delegar porque al final si estás trabajando durante 8 horas al día en cosas que no suponen una diferencia, no estás avanzando. Pero también hay que tener cuidado con esto porque corres el riesgo de perder esa calidad o esa esencia que ha hecho que el usuario llegue a mandarte ese email. O sea, todos yo creo que sabemos diferenciar un email de cuando es de alguien que de verdad quieres que escribirle y cuando es a una máquina o un chico que le han enseñado a hacerlo. Por ejemplo, a mí si alguien me escribe y me dice, oye Nacho, tengo un problema con el curso y no sé me inicia la sesión o es que tengo una duda aquí y tal. ¿Yo qué prefiero? ¿Que le llegue un email y le mande a alguien, hola, muy buenas, bienvenido al departamento de atención de Kinetic? Pues no te preocupes, muy pronto vamos a solucionar tu duda. Cualquier duda, estamos de 9 a 6, de lunes a viernes. No, hombre, yo prefiero personalmente, si tengo esos minutos todavía, coger, responderle y decirle, oye, mira, personalmente yo he cogido tu email, te lo he respondido, aquí tienes la respuesta a tu duda y yo me voy a encargar personalmente de hacer un seguimiento, no de hacerlo yo, de que tú tengas acceso a esos cursos. Entonces yo creo que es muy importante saber delegar, importantísimo. Si un emprendedor no aprende a delegar va a acabar muriendo, pero también hay que intentar evitar esa pérdida de calidad. O sea, hay que hacer una transición dulce, como se suele llamar, también como en el fútbol, por ejemplo, para llegar a ser ese gran emprendedor que comentaba Marcos y que al final tú tengas que dedicarte a lo importante, a la dirección de tu empresa. Así es. Yo sobre todo aquí recalcaría la importancia de en quién delegar y cómo delegar. Y si tú al final a la persona en la cual vas a delegar le enseñas todo lo que sabes, le dejas claro todos los matices y detalles que quieres que cuide y es la persona adecuada, no vas a tener ningún problema o no deberías tenerlo. Entonces, la conclusión que sacamos a partir de lo que están comentando Marcos y Nacho es que no delegues la parte emocional de tu trabajo, donde hay una implicación con el cliente. La implicación que puedes tener tú con tu cliente solo la puedes tener tú. A partir de aquí, me gustaría dejar un mensaje que el otro día en una conversación con David Fuentes y Antonio Espósito salió a colación, y es que es algo que ya ha desarrollado Marcos en alguna otra ocasión, de Joan Boluda, y habla el hecho de que sepas cuánto vale una hora de tu tiempo. En el momento que sabes cuánto vale una hora de tu tiempo, piensa que si lo que vas a delegar lo puedes delegar en una persona que te cuesta menos de lo que cuesta tu tiempo, tiene mucho más sentido porque te va a permitir enfocarte en lo que realmente importa, que es lo más valioso. Mira, si me permites, Pedro, un ejemplo práctico de algo que me ha ocurrido a mí esta semana y que lo he aplicado en mi negocio desde ya. Yo, como bien sabéis, tengo una revista de entrenadores que se llama Natis, en la cual subimos estudios científicos resumidos por Neco Baz, por Imar Galancho, por gente muy muy top de la industria. Y yo hasta ahora a ese proyecto hacía cosas que eran totalmente delegables y me llevaban en torno a 20-30 horas mensuales. Y dije, joder, si yo cobro la hora a 200 euros de consultoría y a lo mejor estoy ganando con esas 30 horas 400, joder, es muchísimo más inteligente delegar eso a alguien que lo haga por mí, porque yo no aporto tanto valor ahí, aporto mucho más valor diciendo, hostias, quiero que Natis dentro de un año sea una aplicación móvil donde puedas ver esto mismo en formato vídeo y puedas leer artículos desde el móvil. Entonces, creo que es súper importante delegar lo antes posible. Totalmente. Al final, chicos, yo creo que es muy interesante saber que cuando escuchas a alguien como Marcos, que tiene consultorías de 200 euros, o como Nacho, estás llevándote un valor añadido a coste cero. Al final, desde aquí volver a agradecer todo el tiempo y la dedicación que le ponen para grabar este tipo de episodios, porque creo que es un aprendizaje constante. Y de hecho quiero aprovechar que te vas a llevar un montón de información gratis sobre cultura emprendedora, sobre películas, series, libros, historias, podcasts, resúmenes, blogs, canales de YouTube, círculos de amigos y una cosa que vamos a llegar en breve, que es el networking. Y antes de hablar de esto concretamente, chicos, no sé qué os opináis vosotros, porque a veces creo que el networking como que es pierde un poco de seriedad, ¿no? Porque a veces como que veo un poco de humo, cuando realmente el mejor networking te lo haces tú por tu cuenta. Pero bueno, ahora, no sé vosotros si queréis sacar el tema ya o queréis... Sí. A ver, bueno, justo a colación de lo que decías antes, Pedro, es cierto que nosotros, tanto Marcos como yo, nos dedicamos a la consultoría para emprendedores. De hecho, no es ningún secreto, podéis entrar a verlo tanto en mi página web como la de Marcos. Y yo cuando empecé a emprender me di cuenta de que faltaba alguien que me ayudara de verdad, de forma desinteresada y me echara una mano, no personalizada, pero que me ayudara. Entonces a mí es un placer venir a este tipo de podcast o a un evento y demás, porque de verdad me imagino a mi yo del pasado en el otro lado
Y mira, aunque no gane un euro con cosas como esta, para mí eso es más importante. Justo antes hablábamos de eso. A raíz de lo que tú comentas, del tema de networking y demás, vamos a ser sinceros y no vamos a tener pelos en la lengua. La mayoría de gente que se te presente diciendo networking, un nuevo negocio de blockchain y no sé qué, es humo. O sea que huye de ahí cuanto antes, porque no vas a sacar nada positivo. Si alguien dice cloud computing y inteligencia artificial en la misma frase, probablemente sea humo, como dice Peter Thiel. Probablemente sea humo y seguramente no vas a sacar nada. Que, ojo, yo creo que hay que pasar por eso. O sea, porque al final, yo creo que un chavalín que empieza a emprender, como me pasó a mí, por ejemplo, yo iba a muchos eventos cuando empecé a emprender y por un lado está bien, porque tú estás por allí, ves a la gente que tiene sus proyectos, sus ideas, y tú crees que eso de verdad es válido, porque tú ves a gente trajeada y te habla con un lenguaje muy cuidado. Exactamente, el decoro es muy bueno, pero en realidad el contenido de esa gente no es tan bueno. De vez en cuando es cierto que te encuentras una pepita de oro. O sea, tú vas a esos eventos y de repente, ¡pum!, hay un tío que sí que sabe de lo que está hablando, porque le han invitado, porque le han pagado o por lo que sea. Pero la mayoría de gente no. Entonces yo sé que al principio, y esto lo digo mucho en mis redes sociales, es muy difícil saber diferenciar qué es real y qué es práctico y qué no. Os pongo un ejemplo rápido. Yo ahora podría presentarme a cualquiera de vosotros con mi traje, mi corbata, mi sonrisa y deciros que estoy desarrollando un nuevo proyecto en Delaware con unos inversores americanos de cloud computing y que bueno, estamos buscando una ronda de 100 millones de euros y seguramente no sabríais diferenciar si es verdad o mentira. Pero con las preguntas adecuadas podríais desmontar esta historia que me acabo de inventar en 30 segundos. La diferencia es que un chico que acaba de emprender va a escuchar esas cifras, esos conceptos y me va a ver mi super traje y va a estar tan deslumbrado que no va a ser capaz de hacerlo. ¿Qué os puedo dar yo aquí como consejo? Cuando habléis con alguien y hagáis networking, preguntadle por consejos prácticos. O sea, por ejemplo, si alguien nos dice, estoy buscando una ronda de financiación de 100 millones, yo le preguntaría... ¿Cuánto factura? También le preguntaría eso, por supuesto, pero la respuesta no hace falta, Marcos, es cero. O sea, la respuesta es cero. Pero yo le preguntaría en ese caso, para ver si es verdad o no, le diría, vale, ¿y con qué fondos te estás moviendo? Es decir, ¿a qué fondos de capital riesgo estás llamando? ¿Y cómo los has encontrado? ¿Cómo estás afrontando esas reuniones, si es que las has tenido? Y en tercer lugar, ¿qué métodos de valoración estás utilizando para que tu empresa no se diluya demasiado y para que sus componentes no pierdan el control en el futuro? Una persona que sepa te va a responder sin ninguna duda a esas tres preguntas y una persona que sea simplemente un impostor te va a decir, bueno, sí, estamos en ello, estamos trabajando en ello. ¿No crees, Marcos? Sin duda, sin duda. Entonces, bueno, estos serían los consejos que yo os daría. Y dicho esto, yo creo que el mejor consejo que os puedo dar es que falléis. Que falláis esos eventos, que perdáis una tarde y al final del día yo he ido a un montón de esos eventos y ahora me río y digo, joder, el tiempo que perdí en eso. Pero es que es aprendizaje. Y hay gente que me dice, Nacho, dame más tips prácticos para poder diferenciar a un emprendedor real de uno de postureo. Y digo, yo te puedo dar 1.000.000 de tips, pero es que tú no vas a saber aplicarlos hasta que no vayas y tú mismo empiezas a diferenciarlos. Y yo creo que hasta Marcos y a mí nos pasa, oye, que aunque podemos calar a la gente más o menos, hay gente muy buena, hay gente que miente muy bien y hay gente que todavía hoy en día nos puede engañar porque, lógicamente, hay gente que se prepara muy bien sus personajes, sus mentiras y sus exageraciones. Entonces, simplemente, si queréis hacer networking, buscad a alguien que os dé conocimiento práctico. Yo aquí tengo que decir que aún no he estado en ningún evento de networking de emprendedores, así que tampoco puedo juzgar ello, pero sí que te puedo decir que la mayor parte de mejores emprendedores que he conocido en mi vida ha sido a través de Instagram. Pedro, Nacho, Power Explosive, Joyer, cualquier persona que conozco que es muy buena emprendiendo, no lo he conocido en un evento físico. Así que yo diría que Instagram es tu camino. Sí, yo os aseguro que ese tipo de personas no utilizan palabras como networking, advanced events y cosas que suenan de puta madre, pero que inbound marketing es una puta broma. Quiero decir, la gente de verdad no tiene que adornar nada, ¿vale? Al final, como dice mi colega Josué Éxito, el entrenador que lleva todo fosforito y que lleva las zapatillas de último modelo y tal, desconfía, ¿vale? Vete con el que lleva el chándal usado, que seguramente exactamente no te va a vender humo. Aquí la clave es ser siempre escéptico. Siempre que conozcas a alguien, siempre que te presenten una nueva idea, darle la vuelta y decir, ¿de verdad esto tiene sentido? Y probablemente no lo tenga. Entonces, si vas siempre con esa mentalidad, nunca te van a dar con queso. Yo aquí os diría que, a ver, sí que es cierto que Instagram es un gran sitio para conocer emprendedores y LinkedIn también. A cambio, también hay muchísimo humo en ambas redes sociales. Y yo lo que os diría aquí es que yo me he cruzado con emprendedores de 5.000 seguidores que facturan 10 veces más y sobre todo saben mucho más, que es lo importante, que emprendedores de 100.000, 200.000 o 300.000. Hoy en día nos cegamos por los seguidores, por los likes, por los reviews, por las views, por todo. Cuando yo me he cruzado con gente como Jenny Ramos, que es una partner número 1 de Keep y tiene 5.000 o 6.000 seguidores, es una tía que es una crack, que sabe un montón de marketing digital, y luego te encuentras a gente de 100.000, 200.000,
que te hablan de el cambio hacia la libertad financiera, cómo aprender a vivir con ello. Eso es sumo, chicos. Así que al final yo os diría que si vais a buscar este tipo de contactos en Instagram y demás, de nuevo, practicidad, pragmático. Es decir, sigo a un tío porque me deslumbran sus seguidores o me deslumbra su conocimiento. Sigo a una persona que jamás hace alarde de cuánto factura, o sigo al típico tío que no para de ponerme las capturas de Shopify de, bueno, un día flojo, 8.000 euros. Y es como, tío, eso se puede hacer con Photoshop. O directamente, aún puede ser que sea verdad, pero si tu carta de presentación es decirme cuánto facturas en un día, lo siento, pero no quiero conocerte más seguramente. Claro, y aquí el principal problema que veo yo es que los emprendedores realmente exitosos, o los CEOs, ejecutivos de altas empresas, no están en Instagram divulgando sobre el tema y por eso no tienen tanta repercusión. Entonces tenemos una especie de visión sesgada de la realidad por la cual la gente que divulga sobre emprendimiento tiene muchos seguidores, pero factura muy poquito. Y los que de verdad facturan tienen muy poco alcance porque no le dedican tiempo a redes sociales. Y yo creo que ahí es donde aparecemos tú y yo principalmente, para tratar de tener un hueco y juntar esos dos mundos. Lógicamente no facturamos igual que el CEO de Coca-Cola, ¿vale, chicos? Yo creo que esto no es una sorpresa. El que se esperase eso, lo siento, le hemos chafado el día. Pero yo es que os diría que, de nuevo, os fijéis justo lo que dice Marcos, en tratar de tener lo mejor de ambos mundos. O sea, tanto de una persona que sepa divulgar y que sepa y quiera sobre todo hacerlo, y de una persona que también, oye, pues aparte de saber explicar algo, pues que joder, que sea buen emprendedor, que facture, que tenga cifras y sobre todo que vaya mejorando día a día. Entonces no juzgues un libro por su portada. Jamás, pero ni con los seguidores, ni con las views, ni con las cifras, porque también sabes lo que pasa, tío, que me he cruzado con mucha gente que su carta de presentación es cuánto facturo al año. Entonces me acuerdo una vez que me reuní con una persona que muchos conoceréis, que es una gran persona dentro del fitness, muy conocida, y me dijo, tengo un amigo que ha facturado mucho dinero este año, y yo le dije, ¿cuánto? Y me dijo, una cifra. Y yo me acuerdo que lo primero que le dije fue, a mí no me importa cuánto factura, me importa cuánto le queda de beneficio. Y esta persona me dijo, tienes toda la razón, porque en el fondo yo puedo facturar, imagínate, como Kinetic, yo te digo, Marcos, facturo este año 2 millones de euros. Y luego te digo, y he tenido de gastos 1.9. Y tú dirías, joder, pues tampoco, ¿no? O sea, ¿por qué no me ha dicho que tiene 100.000 euros de beneficio? Vaya puta mierda. Yo iría más allá y te diría que la mayor parte de startups, incluida Cabify o cualquier empresa muy, muy tocha, en el mundo del emprendimiento, suele tener pérdidas. Y dices, ¿esto por qué pasa? No, porque se crece un 300% anual. Ya, bueno, pero si eres una máquina de perder dinero facturando 1 millón, facturar 10 millones no te hace ganar dinero de repente, mágicamente del cielo. Si tu modelo de negocio es deficitario, si lo amplificas por 10, no creo que de repente empiece a tener beneficios. Sí, puede haber ciertos economías de escala, efecto red, pero si tienes un 20% de margen bruto negativo, no lo creo. Aquí habría que entrar a valorar modelos como, por ejemplo, Amazon o Facebook, que no dieron dinero hasta muchos años pasados y llegó un día que lo explotaron. Pero porque no quisieron. O sea, exacto, Amazon en España podría ganar mucho más dinero a costa de crecer menos. Claro, y Facebook, por ejemplo, hubo esa dualidad de si meter publicidad en un inicio o no, para poder apalear todos los gastos que ha tenido de servidores, publicidad, etcétera. Desde aquí quiero meter una cuñita para decir que justo hablando de Facebook, Amazon, etcétera, nuestro colaborador Marcos grabó un podcast hace muy poco sobre monopolios y que puede venir muy a colación sobre este tema y que tal vez deberías escucharlo o que deberías plantear escucharlo de cara a seguir avanzando con este programa. Pues sí, justo para avanzar un poco más en el programa, Pedro antes nos comentaba que recomendáramos series, películas, entonces yo creo que es un tema que podemos tratar. Justo ahora ha salido el tema de colación de Facebook y yo os voy a recomendar, que ya lo he hecho más veces, pero os recomendaré la película de La Red Social y os recomendaré que la veáis, pero para que os despierte la curiosidad de esa historia. A ver, yo he tenido siempre profesores, que tienen mucha razón, que dicen que el cerebro humano se tiende a quedar mucho más con la historia que con el concepto de aprender. Y eso nos pasa a todos. Seguramente si os pregunto cómo fueron las guerras de Troya, la gente dirá, ni puta idea. Y si os pregunto cómo estaba Brad Pitt en la película, me diréis, increíble, qué película más buena, oye, Patroclo y demás, joder, qué buena película, cómo me gusta, porque las historias nos gustan. Entonces yo aquí lo que os diría es que una de las primeras historias emprendedoras que conocí fue Facebook. Cómo simplemente 2 amigos de una universidad de segundo año, que era lo que eran Eduardo Saverin y Mark Zuckerberg, empiezan a montar una red social cuando ya existían las redes sociales. En este caso estaba MySpace, estaba Metroflog, etcétera. Cómo empiezan a gestionarla, cómo empiezan a tener un crecimiento desmesurado, cómo lo consiguen. La película, lógicamente, es una película, o sea, está pensada para que el espectador se lo pase bien. Entonces yo recomendaría que le echáis un ojo y luego recomendaría que vierais el libro en el cual está basada, porque es muy buen libro y sobre todo tiene muchísimos más detalles. Os diría que investigarais sobre los juicios de Facebook, que ya hemos hablado de ello aquí alguna vez junto a Pedro, cómo al final
dos mejores amigos acaban enfrentándose en un juicio de más de 500 millones encima de la mesa para ver de quién era ese producto, además de estar denunciados por los hermanos Winklevoss, que decían que era una idea suya, que Mark Zuckerberg les había robado, etcétera. Y cuando yo vi esa película, y yo vi cómo era de diferente desde dentro y desde fuera, o sea, que lo vea desde fuera pensará, qué cabrón el Mark Zuckerberg tío, que copió la idea, estafó a su amigo, pero cuando ves la película que te quieren mostrar eso y ves cómo es la visión desde el otro lado, cómo es justamente lo que decía Marcos, desde el día uno estar trabajando sin parar, respondiendo tú todo, apagando todos los fuegos, y acabas pensando, ¿y cómo puede un chaval de 18, 19 o 20 años soportar eso y soportar ese crecimiento en un mundo de hombres, donde lo único que prima es la rentabilidad anual, donde entran inversores, lobos, gente que se dedica a emprender, que lleva más años que tú, que te puede engañar muy fácilmente, pero lo único que quiere es sacarte dinero? Y ves cómo lo ha conseguido, cómo se ha mantenido, cómo Facebook hoy en día es, podemos decir, una de las empresas más grandes del mundo, cómo ha conseguido también ayudar a ciertas personas, que esto será filantropía, será para quedar bien, pero Facebook ha llevado Internet a países muy pobres, ha ayudado en temas muy jodidos, por ejemplo, el tema de las desapariciones y demás. Facebook siempre ha puesto el foco para que, de alguna forma, con todos los usuarios que tenga, poder ayudar a las entidades como la policía, la Interpol, etcétera. Entonces, yo recomendaría sin duda la historia de Facebook, y Marcos nos va a recomendar seguramente alguna serie interesante. Sí, de hecho, sobre el caso de Facebook, tenía un proyecto que consistía en llevar Internet a países subdesarrollados. Y creo, no estoy 100% seguro, que lo pararon los gobiernos porque decían que era competencia desleal, ya que al final daba un servicio gratuito y estaba metiendo su producto. Entonces, estaba en una posición dominante y aclaráis un poco lo que decía el otro día de los monopolios, si podéis escuchar el episodio, sobre cómo a veces políticas con buenas intenciones pueden partir las piernas a los más pobres. Pero bueno, dicho esto, yo te diría que la mejor serie que he visto sobre emprendimiento en el último año es una recomendación de mi amigo de Macro Wizard y se llama Silicon Valley. Es una serie que está en HBO y va sobre una empresa, va sobre un fundador de empresas que se llama Mark Hendricks. Me recuerda mucho a mí el protagonista, muy introvertido, muy friki de lo suyo. Y básicamente la empresa se llama Pied Piper en inglés, que es como el flautista en español, y es un algoritmo de compresión, es el mejor hasta la fecha y va sobre... y básicamente va sobre cómo levantar rondas, cómo trabajar en una casa en Silicon Valley juntos, errores comunes. Es una serie que trata de transmitirte matices del mundo del emprendimiento, posibles errores que cometas en el futuro, cosas a tener en cuenta, desde situaciones cómicas. Así que te la recomiendo encarecidamente si quieres tener una especie de visión preliminar de qué es el mundo del emprendimiento. Una serie que quiero recomendar yo es Entourage, es El Séquito. Y es una serie, pues, que se podría decir que es de humor, pero bueno, creo que de cara, por ejemplo, al networking de la vida real, pero en plan con famoseo, porque es una serie que tiene unos cameos increíbles, porque uno de los productores es Matt Wahlberg, pues cuentas con gente como actores de lujo, directores de cine, gente como James Cameron, es decir, estamos hablando de palabras mayores. Y yo no sé el presupuesto que tiene esa serie, pero mola muchísimo porque habla de cómo un grupo de amigos siguen a un actor cuando ese actor se hace famoso y cómo poquito a poquito, a través de networking, trabajando con personas, tiene un agente que se llama Ari Gold, que es un genio, el cual tiene contactos, sabe cómo manejar a las personas desde un punto de vista agresivo o algunos dirían bastante poco políticamente correcto. Y desde aquí, recomendártelo porque es una serie que a mí personalmente me llamó mucho y la he visto más de una vez entera. Yo aquí os recomendaría, si vamos a hablar de series, por ejemplo, Suits, para el que no la vea, no tiene que ver con el emprendimiento, es una serie de unos abogados en Nueva York, pero de verdad, os la recomendaría, está muy bien. Pero sí hay una serie que yo creo que se puede extrapolar al emprendimiento y que es muy famosa, es Breaking Bad, a fin de cuentas. Breaking Bad es una serie que ha sido premiada múltiples veces como mejor serie dramática, descubrimos a dos grandes actores en ella, como fueron Bryan Cranston y Aaron Paul. Y aquí os diría que está muy bien porque, de hecho, yo grabé una vez un podcast en el cual hablaba sobre el narcotráfico como modelo de negocio, que es un tema que no es fácil de hablar. O sea, al final es como hablar de impuestos o hablar de robos, a la gente no le gusta, no es lo socialmente aceptado. Y, de verdad, si os veis las temporadas de Breaking Bad, no quiero hacer spoiler, pero yo creo que ya ha pasado un tiempo, podemos hablar de ello un poquito, aprenderéis cómo el narcotráfico, a grandes niveles, no hablo de los camellitos de barrio, hablo de la gente de arriba, al final son hombres de negocios. A mí me gustó mucho un artículo que leí una vez en el que hablaba cómo los mayores cárteles del mundo no eran gestionados por tíos duros, con tatuajes, no. Eran empresarios que acababan de salir de escuelas de negocios de más de $100.000 al año, grandísimos abogados, grandísimas personas que se dedicaban a ello, como incluso en la serie se ve cómo contratan a químicos, gente que ha estudiado más de 10 años en la universidad para trabajar en eso. Entonces os diría
que es muy extrapolable al final. Y Adrián es una serie muy divertida, es una serie que yo creo que está muy bien para el que no la haya visto. Y si encima te estás divirtiendo y estás aprendiendo, 2 por 1. Say my name. Sí, totalmente. Y aquí también quizá podría recomendar Juego de Tronos, que aunque es una serie que a priori parece más del mundo de la política, ¿no? Y de politiqueo, lucha de poder, te diría que en el mundo de las empresas, del mercado, también hay muchas luchas de poder internas, incluso dentro de una propia compañía, hay muchos egos, conflictos de intereses, y creo que muchas cosas que ocurren en Juego de Tronos pueden ser extrapolables al mundo empresarial, sin duda. Por supuesto, House of Cards. El que no lo haya visto, si le gusta la política, yo creo que no hay mejor serie en el mundo. Así que pausa este podcast y vea por ella. Y un pequeño bonus sobre el tema de cultura. A mí me encantan los discursos, no motivacionales, que también, sino de emprendedores. O sea, yo tengo una playlist de discursos de Steve Jobs con música relajante, y hay cada frase que digo, ¡buah! Esto para mí es como una lección en la mejor universidad de negocios del mundo. Hay una frase, por ejemplo, que decía uno de los discursos, que decía: cuando yo tenía 21 años, mi patrimonio valía $1 millón. Cuando tenía 22, valía 10. Cuando tenía 23, valía 100. Pero no me importaba. A mí lo que me importaba en esa fase de mi vida era el producto, era el negocio, eran mis trabajadores, mis clientes, pero el dinero me daba igual. Y dices, hostia, un tío que tiene un patrimonio de 100 millones está diciendo esto, qué locura. Y esas pequeñas píldoras las puedes escuchar en discursos de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, de quien sea, a través de YouTube gratis. Simplemente, para hacer un último hincapié en esto, y ya cerrar este tema, sí que es cierto que es importante esto que acaba de comentar Marcos y que comentó en su día Steve Jobs, y también tengo que decir yo que es muy fácil decir, no me importa mi patrimonio cuando tengo 100 millones, ¿vale? Y yo lo que veo hoy en día es que hay mucha gente que dice, no, a mí el dinero no me importa, pero porque no gana nada. Entonces, o para autoconvencerse. Aquí volveríamos a lo de antes, y yo, esto me gusta mucho ligarlo con los estudiantes. Seguramente alguna vez habéis escuchado al típico que dice, las notas no significan nada, el aprobar no significa nada, y puede tener parte de razón, pero casualmente es el que siempre suspende, pero no suspende porque no sepa, suspende porque no estudia. Entonces, yo he conocido a muchos emprendedores que dicen... Suspende porque dice que no le importa, al final... Exacto, pero no suspende por un tema de no me importa, no, es que no le dedica ni siquiera un 10% de su tiempo. Precisamente porque dice que no le importa, al final es como una manera de protegerse ante el fallo, como para decir, exacto. No, a mí no me gusta, el peso muerto no es importante. Claro. Entonces, eso básicamente hace que tú mismo te predispongas a no hacer peso muerto y a no ser bueno. Es Profeta autocumplida, exactamente. Es una justificación. Entonces, hay emprendedores que, como lógicamente en ese momento Steve Jobs decía, no me interesa el dinero. Yo entiendo a qué se refería. Pero no decía que no era importante. Decía que si eres un fundador de empresas que va a conseguir cosas muy, muy grandes, tu foco principal no es el dinero, sino es tus clientes, y luego el dinero viene. Exacto. Sí, pero lo que quiero decir con esto es que en ese momento Steve Jobs tenía mucho sentido lo que él decía, por cómo lo estaba diciendo, y también, de nuevo, es muy fácil decir no me importa el dinero cuando tengo 100 millones. Sobre todo a posteriori, después de haber conseguido las cosas. Pero esto tampoco quiero que... Porque esto es un arma de doble filo y mucha gente la coge para decir y justificar su mediocridad. No facturo nada, no me importa el dinero. No tengo un producto bueno, no me importa el dinero. No estoy creciendo, no me importa el dinero. Habría que analizar cada caso en concreto, lógicamente, porque ha habido casos de empresas muy buenas que estaban creciendo y perdían dinero, como ha sido Cabify, como has comentado, como ha sido Uber, como ha sido Wallapop, como ha sido Facebook. Pero, sencillamente, chicos, si os estáis diciendo esto, navaja de Ockham, la opción más sencilla. No sois Facebook, no sois Uber, no sois Cabify, estáis perdiendo dinero porque algo no hacéis bien, así que, por favor, simplemente remediadlo. Y no os excuséis en este tipo de cosas porque es lo que yo veo y es que me hace hervir la sangre algunas veces, de verdad. Chicos, desde aquí una vez más agradecer por tantas píldoras de información. Ahora, no os voy a preguntar libros porque ya habéis dicho un montón, pero bueno, si alguien no ha escuchado los podcasts anteriores, simplemente os voy a pedir que digáis un libro de emprendimiento o de economía o de finanzas personales que quiera o que pueda ayudar al oyente. Y si alguien quiere saber más, pues chicos, tenemos un montón de programas con Marcos y Nacho que de verdad merecen ser escuchados. Yo incluso mejor que un libro te diría el blog de Neil Patel. Neil, N-E-I-L, Patel, P-A-T-E-L. Tiene un blog en español que es probablemente el mejor blog de marketing digital de la comunidad habla hispana, también de la comunidad habla inglesa, así que yo te diría que mejor que cualquier libro ese, y encima lo tiene gratis. Yo te diría que, aparte de leer blogs y canales de YouTube y demás que ya hemos recomendado muchas veces, si yo me tuviese que quedar con un solo libro, para cualquier persona que nos esté escuchando, es una decisión muy difícil porque no sé si al final queréis aprender sobre emprendimiento, sobre marketing, si queréis historias, si queréis algo práctico. Y os voy a recomendar un libro que a la vez es entretenido, es divertido, aprendes y yo creo que te puede dar una hostia de realidad. Este libro se llama Nunca te pares, es de Phil Knight, el autor de Nike, el que creó esta grandísima empresa que todos seguramente estamos vistiendo en nuestro día a día. Y seguramente pensarás que, bueno, creó una empresa de ropa y bueno, le fue bien. La historia es súper interesante, te cuenta toda su vida, desde que él empezó con ese pequeño negocio en su sótano.
Y me recuerda mucho a Marcos en algunas cosas porque él iba para lo que él llamaba contador, que es contable a fin de cuentas. Hacía powerlifting. No hacía powerlifting, no, pero era muy deportista. Era un tío que, de hecho, Nike surgió a raíz de crear las mejores zapatillas para la gente que corría y la gente que hacía pesas y la gente que hacía halterofilia. Y como él viaja a Japón, ve que eso existe, cómo da la vuelta al mundo. Hay un montón de conceptos que si te gusta este podcast y si te gusta lo que estamos diciendo nosotros, te va a encantar porque te encantará salir de la zona de confort, te encantará viajar, te encantará ver cómo alguien analiza diferentes oportunidades, cómo lucha contra la adversidad porque no tiene dinero para ello. Y sobre todo, cómo a raíz de todo eso soluciona a alguien ciertos problemas y a la vez crea una gran empresa y se hace millonario. Este libro, Nunca te pares, Phil Knight, os lo recomiendo al 100%. Chicos, habéis hablado de libros, de blogs, y bueno, voy a dejar yo una recomendación. No es de emprendimiento, pero sí que considero que también hay muchas personas que escuchan este programa que a lo mejor no son emprendedores, a lo mejor no pretenden serlo, pero a lo mejor quieren mejorar en finanzas personales. Y hay un libro muy básico, que ya lo hemos mencionado en otros programas, que se llama El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Y para mí es el libro más básico de cara a saber un poquito cómo gestionar el dinero. Y es que al final todos tenemos vidas en las que no chocamos con emprendedores, sino que chocamos con gente muy cotidiana, gente muy normal, gente que no tiene ni idea de lo que es el dinero. Igual que no tienen idea de lo que es la nutrición o el entrenamiento, cosas que realmente son súper básicas y que no se dan en el colegio, porque tú no das en el colegio economía, tú no das en el colegio finanzas personales, tú no das en el colegio nutrición, tú no das en el colegio entrenamiento, que al final necesitas entrenar todos los días, necesitas comer bien todos los días, necesitas saber de finanzas personales todos los días, necesitas saber cómo funciona la economía. Y todos tenemos amigos que no saben de estas cosas. Entonces, si les vas a recomendar un libro, a mi opinión, o el que hemos intentado recomendar, es el hombre más rico de Babilonia. Tiene una frase que es con la que desarrolla gran parte del libro, que es: la oportunidad es una diosa arrogante que no pierde el tiempo con quien no está preparado. Así que si quieres que la vida no te trate mal, no te digo ya que te trate bien, por lo menos prepárate un poco. Brutal. Y aquí te diría que es súper importante que te formes con estos libros, con estos blogs, escuchando podcasts, porque hazte una pregunta. ¿Cómo sería tu cuerpo y cómo sería tu salud si solo te quedases con los conocimientos de salud y nutrición y de deporte que te dan en el colegio mediante el Estado? Yo te diría que estarás obeso y parecería que no entrenas. Pues esto mismo es aplicable a la economía, al emprendimiento, a la cultura financiera, así que más te vale dedicar tiempo de tu día a día, pase lo que pase, todos los días, como igual que vas al gimnasio, a formarte. Yo, para terminar, creo que te puedo dar al escuchante que tenemos aquí detrás del micro el mejor consejo posible, y es: todo esto no sirve de nada. O sea, no pienses que tengo que seguir a Nacho, a Marcos, han dicho esto, lo aplico. Todo esto no vale de nada. Si tú decides que no vale nada, no vale nada, tanto para bien como para mal. Y esto se explica muy fácilmente. Si a ti te gusta y tú dices: joder, pues es que a mí no me gusta eso que cuenta Marco de los impuestos, ni el puto Nacho ese de las historias y las empresas. Perfecto, sigue tu camino, aprende, búscate la vida, ten resultados, y eso es lo bueno del emprendimiento. No, esto no es medicina, que medicina al final es A, B, C y la vida es así, lo siento, chico, o una cirugía se hace de esta manera. El emprendimiento, hay miles de caminos, cambia constantemente, el entorno es dinámico, las empresas cambian, los gobiernos también, así que todo esto no vale de nada. Sigue tus instintos, lucha, fórmate y sobre todo consigue resultados, que al final es lo que vale. Brutal, mensaje brutal. Al final lo que importa es la práctica y el aprendizaje durante la práctica. Para cerrar, justo a colación, hay una frase de Naval Ravikant que dice: si comes, inviertes y piensas como dictan los medios de comunicación, acabarás en quiebra nutricional, financiera y moral. Yo ahí incluiría medios de comunicación y educación estatal. El otro día, ya viene a colación un poco con lo que hemos hablado, uno de mis atletas, un hombre ya adulto, me comentaba cómo estaba cansado de ir en el coche de un lado para otro, no sé qué, tal. Como que al final había tráfico, como que al final estaban como las cosas, como que estaba muy incómodo, ¿no? Con todo eso. Y le digo: bueno, ¿y qué haces cuando vas en el coche? Y dice: bueno, pues escucho la radio. Y digo, o escucho la música. Y digo: ¿y qué consideras que te aporta eso? Y dice: pues me entretiene. Digo: ¿pero no consideras que podrías aprovechar el tiempo de otra manera? Algo que te llenase. Y me dice: no, pero es que eso, a ver, me entretiene, me hace sentir bien. Y digo: no, hombre, precisamente, bueno, ¿qué te aporta? Dice: bueno, pues mira, he escuchado en la radio que esta semana hacía 25 años de la publicación de Manolito Gafotas. Y yo me quedo como:
¿qué cojones me importa eso? Es decir, al final intento hablar con claridad a las personas que tengo cerca, porque al final me influyen directamente. Al final eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pases, y si gente que tienes cerca te cuenta mierda, pues al final te la comes tú. Entonces a mí no me gusta que me cuenten soplapolletes. Que sí, que como dato anecdótico está bien, pero si haces que ese tipo de personas te cuente eso de manera constante, al final eres tú el que te rodeas de eso. Entonces, desde aquí, decirte que tengas mucho cuidado con el filtro, y que si alguien te dice, no, es que yo hago esto y es a ver, eso me entretiene, porque a ver, yo es que lo paso muy mal, pues directamente le digas, tío, eso es una puta mierda, y directamente digas, no me interesa, porque al final, de verdad, que nosotros estamos muy acostumbrados a decir las cosas de una manera políticamente correcta para no ofender a nadie, pero es que piensa que al final, si no dices las cosas para no ofender a nadie, el que se está comiendo esa mierda eres tú. O a menos que lo rompas. Hay personas con las que no vas a romper porque trabajas con ellas, o son clientes, o cualquier cosa, y al final van a arrastrar tu progreso. Sin duda. Y aquí tienes que preguntarte, ¿este amigo por qué piensa así? ¿Por motivos emocionales o por motivos racionales? Si el motivo es emocional, lo que tú, Pedro, vas a plantearle es increíble. Y si el motivo es racional, a lo mejor puedes plantearle, oye, que aprender puede ser entretenido y puede ser divertido y puedes sentirte bien con ello si estás acercándote a tu objetivo. Así que te diría que depende del motivo de tu amigo, pues una ruta u otra puede ser la adecuada. Brutal, chicos. Para cerrar, vamos a volver al tema del networking antes de terminar el programa, y que dejéis cada uno vuestra reflexión. Sabéis que cerramos siempre así. Y es que comentéis cómo desarrolláis vuestro círculo de amigos, cómo hacéis vosotros vuestro networking, llamadlo como lo llaméis, porque creo que es lo más importante. Al final nosotros somos nuestros contactos, somos la media de las personas con las que nos rodeamos, y yo quiero seguir aprendiendo con vosotros. Yo te diría que aquí todo el mundo va al baño, entonces no pongas a nadie en un pedestal, mándale un mensaje directo a esa persona con la que quieres tomar un café, probablemente te diga que sí, casi seguro que sí. Entonces no creas que alguien te va a rechazar o te va a decir, es que no tengo tiempo, hazlo, en serio. Busca 5 personas con las que quieres tomar un café y puedes aprender de ellas y pueden aportarte, y hazlo. Y probablemente en el futuro, si te lo ocurras, pues incluso acabar trabajando con ellas codo a codo. Yo aquí lo que te diría es que seas selectivo, o sea, eso es muy importante, que veo mucha gente hoy en día que las redes sociales nos han dado muchas cosas buenas, por ejemplo lo que ha hecho Marcos, el poder mandar un mensaje a tus ídolos, gente con la que puedes aprender, pero yo te diría que intentes ser selectivo en base al pragmatismo, lo que hemos hablado antes. Yo, por ejemplo, personalmente, a través de LinkedIn, por ejemplo, siempre he recibido muchísimas invitaciones a conectar y siempre soy muy selectivo con quien acepto, porque al final esto no va de cifras, esto va de qué puedo aprender. Y no me malinterpretéis, no es decir, solamente quieres relacionarte con gente que factura mucho. No. Algunos de mis clientes venían facturando 0, algunas de las personas que más me han aportado las he conocido cuando facturaban 0. He visto cómo han crecido proyectos como AudioFit o como Natis viniendo desde la nada, y en ese sentido yo valoro mucho el pragmatismo, que algo sea práctico y que me pueda llevar algo al final del día para aplicar a mi negocio o a mis futuros negocios. Sin duda. Y un poco complementando lo que dices de ser selectivo con las relaciones sociales, te diría que hay gente en tu vida que puede aportarte en otros campos diferentes al tuyo. Con esto quiero decir que a lo mejor tu compañero de entrenamiento no sabe ni quién es Mark Zuckerberg, pero tiene una mentalidad increíble en cuanto a levantar objetos pesados del suelo, y eso puede hacerte mejor atleta. Entonces no juzgues a la gente, ¿cómo es la frase, Pedro? De Einstein, no juzgues a un pez por su capacidad de trepar un árbol. Exactamente. Exacto, totalmente. Chicos, como siempre, sabéis que me encanta que dejáis el mensaje con el que queréis que se quede el oyente, y vamos, estoy ansioso por conocer el de hoy. Pues yo te diría que te rodees de gente mejor que tú en algo y no tengas miedo a lanzarte y hablar con ellos. Yo aquí te diría que lo más importante de este podcast, lo que te tendrías que llevar a casa, es que nada de esto importa. O sea, al final del día veo a mucha gente encarecida en tengo que enseñar, tengo que formar, y yo no quiero que la gente repita como un papagayo lo que yo digo, quiero que tengan actitud y quiero que aprendan. Entonces, al final del día, que tengan la suficiente personalidad como para saber formarse y forjarse su camino. A partir de ahí, fórmate, entiende que algo sea práctico, falla, que la gente tiene un miedo a fallar increíble, no tengas prisa. Tienes que darte muchas hostias. Mira, un día podríamos hacer un episodio de 1 hora o más hablando Marcos y yo de nuestros errores y de errores que han costado muchos ceros. Así que mi resumen es que nada de esto te importe. Ni lo que digo yo, ni lo que dice Marcos, ni lo que dice quien sea. Ni Oyer, ni Bruno, ni Ernest, ni Miguel, ni nadie. Porque al final tú eres la persona que forja tu camino. Y por supuesto, no seas una copia. No te limites a decir datos, estadísticas, a lo que dice Nacho, lo que dice Marcos. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No.
Sé tu mejor versión, la de ti mismo. ¿No sabes ni cuál es? Enhorabuena, yo tampoco sé cuál es la mía y estoy aquí cada día descubriéndolo. Brutal. De hecho, te voy a contar un pequeño secreto. Es que yo cuando monté AudioFit había leído 0 libros de emprendimiento, 0 libros de marketing. No conocía ni quién era Gary Vee, que es como las figuras más conocidas en este mundillo. Y aún así, AudioFit es una empresota actualmente. Entonces te diría que ya eres lo suficientemente bueno para empezar y no esperes a leer el libro 99 de emprendimiento que te recomendamos Nacho y yo y ya serás el puto amo. No, empieza ya. Porque el mejor día para emprender, chicos, es ayer. O sea, la gente piensa, el mejor día es el 1 de enero de 2020. No, el mejor día es ayer. Yo tengo varios chicos que son entrenadores personales y les llevo la publicidad, las mentorizaciones y demás. Y yo he hecho publicidad con ellos y alguno a lo mejor la habéis visto, circulando por Instagram, donde ellos básicamente te dicen, empiezas hoy. No empiezas el día 1, empezamos hoy a entrenar. Así que ya te estás apuntando conmigo en el gimnasio y aprendiendo. Y nada de esperar al 1 de enero o al 15 de enero o ahora me apunto al gimnasio. Y esto se aplica al entrenamiento, a la formación, a la pareja y a todo. Así que nada de empezar los lunes ni el 1 de enero. El mejor momento era ayer. Brutal. Pero para romper una lanza a favor de los que creen que van a emprender y no saben dónde se están metiendo, os voy a contar una pequeña anécdota que me ha pasado esta semana. Y es que una de mis atletas, al final sabe que compartimos ese tipo de conocimientos por redes sociales, por podcast, por diversas plataformas. Y me decía, Pedro, yo es que veo que todo esto que compartes y tal, y te quiero contar que yo quiero emprender. Porque tengo una amiga de la infancia y pues mi sueño es montar un negocio con ella. Vale, genial. Y ella me decía pues que tenía pues un proyecto. Total. Que cuando me entero un poco del proyecto, veo que el proyecto es básicamente ganar dinero. Digo, ¿cuál es tu principal motivación con este proyecto? Dice, pues que llevo 10 años queriendo montar un negocio con mi amiga. Digo, vale. ¿Te das cuenta que eso no lo va a comprar nadie? O sea, a nadie le importa que tú quieras comprar un negocio con tu amiga, que tu sueño sea emprender con tu amiga. O sea, al final, cuando las cosas van a ir mal, porque van a ir mal, tú y tu amiga seguramente no vayáis a ser tan amigas y seguramente os vayáis a dar una hostia. Entonces, chicos, empezar con el porqué, como diría Simon Sinek, y si vuestro cómo no es la hostia, no avancéis. Brutal. Emprender no es un objetivo, es un medio. Totalmente. 100%. Así que chicos, espero que os haya gustado. Sabéis que este programa no tiene sentido sin vosotros. Sabéis que vuestros comentarios, cuando lo compartís por redes, nos hacéis llegar a más gente, os hacéis que este mensaje llegue a más gente, y sabéis que cuanto más gente haga esto, más bajo van a ser los impuestos. Al final, esto es algo que nos beneficia a todos. De hecho, creo que, confírmame si no es verdad, pero creo que entre todos los comentarios que haya en este episodio se va a sortear un encuentro con nosotros 3 de la gente que sea aquí de Madrid, para que puedan conocernos y hacernos todas las preguntas. Incluso podríamos hacer algo, una comida con esa persona. Así que, joder, tío, deja tu comentario que te lo puedes ganar gratis. Vamos a hacer una cosa. Si estás escuchando este podcast todavía, ¿se ha llegado hasta aquí? Esto no lo hemos hablado, pero es una cosa que sí me apetece. Lo hablaremos tanto Marcos como Nacho como yo de cara a crear algo concretamente. Así que si te interesa, háznoslo saber en los comentarios, porque contaremos contigo de cara a darte más información. Así que dicho esto, hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo.